maestro, por regalarnos este tiempo, por regalarnos su conocimiento, por ser siempre tan generoso con nosotros. Además, para los que no lo saben, él siempre ha sido parte de Wikilawyers desde el principio y siempre ha estado muy pendiente de nuestra comunidad. Para nosotros, por supuesto, esto es motivo de orgullo y de entender, de agradecer todo lo que nos tiene que enseñar, no solamente desde el aspecto jurídico, sino desde el humano. Que no obstante, todo lo que es él desde la academia tiene mucho más por enseñarnos desde el humano. Estar aquí con nosotros en estos días tan difíciles para todos nosotros, pero que hoy es una dicha compartir con él esta tarde. Les presento entonces al doctor Francisco Reyes Villamizar, quizás la persona que más sabe de derecho societario, derecho empresarial en Colombia y por supuesto los que más sabe a nivel mundial. Ha sido profesor de muchos de nosotros, autor de tantas leyes, incluyendo la de modelo societario de SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Además, fue recientemente superintendente de sociedades, hizo mucho por nuestro país en ese momento y siempre está haciendo mucho por el país, llevando el nombre de Colombia a tantas latitudes, a tantos países, haciéndonos sentir orgullosos que tenemos mucho que enseñarle a otros países nuestra normativa en cuanto al derecho societario. Démosle un aplauso virtual a nuestro profesor y los dejo con él para que estemos todos aprendiendo hoy en esta tarde y espero aprendan muchísimo y aprovechen este momento. Un abrazo virtual para todos y especialmente para el profesor. Me retiro. Muchísimas gracias, Catalina, por esa presentación tan amable, por esa presentación tan generosa. Realmente para mí es un placer estar presente en la sesión de hoy con todos ustedes. Me encanta participar en los eventos de Wikilawyers. Soy miembro muy activo de esa comunidad importante creada por Catalina y desde luego inmediatamente como ella me propuso participar en un evento, en un foro, pues no tuve absolutamente ninguna duda en hacerlo inmediatamente. Y por eso se me ocurrió que tal vez el tema que podría interesarnos a todos es el tema del análisis económico del derecho y en particular cómo ese análisis económico puede aplicarse al derecho de sociedades y al derecho comercial en términos más generales. Por eso es por lo que en la sesión de hoy me voy a referir específicamente a una serie de aspectos que tienen que ver con esta disciplina o más bien con esta metodología de estudio y aproximación del derecho. Quisiera verificar, sin embargo, que ustedes tienen en su pantalla la presentación o no sé si eso sea así. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, muy bien. Entonces, comencemos simplemente por decir que el análisis económico del derecho es esencialmente un método, una metodología que se puede aplicar al estudio de cualquier rama del derecho. Realmente, para alguien que sea realmente muy seguidor de esta metodología, muy probablemente lo que les va a decir es todo el sistema jurídico puede analizarse a partir del análisis económico. Sin embargo, en realidad, este método es mucho más útil en aquellas disciplinas que tienen una cierta relevancia en el mundo mercantil, porque obviamente hay análisis económico del derecho de familia, del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho penal, por supuesto, pero hay ciertas disciplinas, hay ciertas parcelas del derecho en las cuales resulta verdaderamente indispensable esta metodología. Por ejemplo, nadie podría concebir un estudio del derecho de la competencia sin tener conocimientos económicos, por ejemplo, saber qué es la oferta, saber qué es la demanda, saber qué es el mercado relevante, saber qué es la elasticidad de la demanda frente al precio, saber qué es un monopolio, qué es un monopsonio, qué es una posición relevante o dominante en el mercado. Más bien, esos conceptos son absolutamente fundamentales. ¿Qué es un cartel? Por ejemplo, esos son conceptos esencialmente económicos que deben obviamente aplicarse en el momento de definir, por ejemplo, una sanción en derecho de la competencia. Y creo que lo propio podría decirse también con el derecho societario, donde el elemento fundamental es económico, donde realmente la compañía, la sociedad comercial
es un sujeto esencialmente dedicado a la creación de riqueza, a la creación de empleo y que funciona en un ámbito donde prácticamente todas las variables son de naturaleza financiera o de naturaleza económica. Yo siempre he dicho que, al igual a como ocurre con todas las disciplinas, igual a como ocurre con cualquier metodología, cualquier epistemológico, hay que, desde luego, apartarse del dogma. Y yo prefiero aproximarme al análisis económico del derecho con una perspectiva no extremista, no fundamentalista, sin pensar que esto es una cosa obligatoria. En otras palabras, uno podría subsistir como abogado perfectamente sin haber jamás tenido estas nociones, sin haber jamás aplicado este método. Pero sí puedo decir que es una metodología que tiene un gran sentido práctico, que tiene un gran sentido de realidad y en esa medida ha tenido mucho éxito, particularmente en países anglosajones y un poco menor en Europa continental y mucho menos en América Latina. Pero sí creo que los análisis que surgen de esta metodología son reveladores de una forma de ver el derecho muy distinta a la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados, donde han prevalecido las metodologías, las hermenéuticas exegéticas, donde realmente lo que importa es analizar literalmente los textos legales, muchas veces memorizarlos, como ocurre en muchas de nuestras facultades de derecho todavía en América Latina, sin tener en cuenta el impacto que las normas pueden tener. Y esto, naturalmente, tiene implicaciones muy graves, particularmente cuando se trata de formular políticas legislativas, porque es evidente que las normas jurídicas, en particular normas que tienen que ver con parcelas que tienen alto impacto en el mundo económico, requieren de un análisis estadístico, de un análisis empírico, requieren ver previamente cuál es el impacto que esas normas pueden tener en el entorno económico, cuál va a ser realmente su situación en términos de eficiencia, cuáles van a ser sus beneficios y cuáles desde luego pueden ser los aspectos negativos que esas normas pueden crear. Y estos análisis se hacen tanto ex ante como ex post, porque evidentemente no basta prever cuál va a ser el modelo que se va a aplicar y cómo va a funcionar ese modelo, sino que también es indispensable, desde luego, analizar lo que pasa con la normativa después de que ha sido expedida. Y es cierto que en América Latina, como ocurre en muchos países en vías de desarrollo, estamos repletos de normas obsoletas, de normas inútiles, normas incluso nuevas que no tienen ningún impacto en el conglomerado económico o lo que es aún peor, que tienen un impacto adverso en la forma como se aplican en la realidad. Y en esa medida, el análisis económico también contribuye ex post a hacer evaluaciones empíricas, a hacer análisis de efectividad de las normas y eventualmente a proponer su derogatoria o su modificación. Por eso, en la breve sesión que tenemos hoy, que yo la considero más bien como un abrebocas provocativo para que ustedes puedan entusiasmarse por los desarrollos fascinantes que esta disciplina ha alcanzado en distintas parcelas de la ciencia jurídica, vamos a tratar de mirar un poco en qué consiste esa metodología, cuáles son sus limitaciones y ver en particular aplicaciones específicas del análisis económico del derecho, así como la diferencia entre todo. Y luego ver algunos ejemplos concretos que se aplican también en el ámbito de las sociedades. Pues bien, empecemos más preámbulo a darle el derecho. Yo hago una precisión que es que el análisis económico del derecho no consiste en una serie de ecuaciones algebraicas, de unos planos cartesianos, unas curvas ininteligibles, de unos fórmulas económicas de gran complejidad, sino más bien en una serie de conceptos que muchas veces son de la vida real, casi que cotidianos, casi intuitivos en algunas veces, contraintuitivos en otras,
pero no necesariamente el hecho de no tener una formación matemática o una formación económica compleja impide que podamos aproximarnos a esta metodología de estudio que, como decía antes, es reveladora de fascinantes análisis y conclusiones que para nosotros resultan realmente sorprendentes y muy prácticas en la realidad. Y diríamos, en primer lugar, que el análisis económico del derecho es exactamente lo que su denominación indica, es decir, la aplicación de los conceptos y los métodos, particularmente de la microeconomía, al análisis y al razonamiento jurídico. Entonces ya decía yo cómo nos alejamos un poco de la exégesis, nos alejamos un poco de una metodología tradicional de aproximación a las normas jurídicas para más bien utilizar métodos propios de las ciencias económicas y en particular las metodologías que se han utilizado para la microeconomía al análisis de reglas jurídicas a partir de unas premisas básicas que resultan bien simples y que vale la pena tener en cuenta cuando uno comienza a estudiar esta metodología. La primera, que es una premisa relativa, todas estas son premisas relativas, porque ya vamos a ver cómo han sido revisadas recientemente y se les ha dado un contenido un poco distinto. En principio se considera que hay un sujeto que se llama el Homo economicus, que es un hombre, un individuo, un hombre, una mujer, que es racional en sus escogencias, que consecuentemente toma determinaciones que tienden a mejorar su posición, es decir, que permanentemente trata de estar en una situación de mayor utilidad. Por eso se habla de maximización de los beneficios o maximización de las utilidades a partir de escogencias racionales que los sujetos efectúan. Ya dije cómo la economía del comportamiento en alguna medida censura o cuestiona esta premisa, pero sigue teniendo una gran importancia dentro del análisis económico. La segunda, que tal vez es uno de los pilares fundamentales de la metodología, nos dice que todo individuo responde a unos incentivos que son muy parecidos a los incentivos de precios, de modo que podríamos asimilar los precios o el efecto que produce una fluctuación en el precio al efecto que puede producir una fluctuación en las sanciones que se derivan de una norma jurídica. Por ejemplo, si tenemos una multa que se aumenta, una pena de prisión que se incrementa, una responsabilidad que se hace efectiva o que es de más fácil detección por parte de la justicia, pues habría correlativamente una variación en la conducta que haría que el individuo dejara de violar la norma. Y algún profesor de análisis económico del derecho dice que esta disciplina no tendría ninguna utilidad si todo el mundo cumpliera las normas. Si el sistema jurídico fuera un sistema perfecto en el que todo lo que se promueve, todas las prohibiciones, las sanciones, las normas que ordenan, que prohíben o permiten, se cumplieran de una manera rigurosa, sin ningún tipo de esguince y sin ningún tipo de reticencia por los ciudadanos, pues no sería necesario evaluar económicamente estas normas. Pero en la realidad lo que ocurre es que los individuos, por razón de estos incentivos a los que nos vamos a referir más adelante, pues reaccionan de manera distinta al ordenamiento. Y si ven que la multa es muy bajita o que el riesgo de responsabilidad es muy remoto o que, por ejemplo, la pena de prisión es de muy difícil imposición por las autoridades judiciales, pues tenderán, por lo menos eso dice la doctrina, a violar las disposiciones con más frecuencia que si las normas fueran más efectivas o si tuvieran una posibilidad de detección y de aplicación mucho más sólida. Por eso es por lo que, repito, se compara el efecto que tiene una norma jurídica restrictiva con el precio. Recordemos en la ley de la oferta y de la demanda, creo que tenemos todos ejemplos de ello. Hay una elasticidad de la demanda frente al precio, lo que quiere decir que si los precios se reducen, normalmente los individuos van a demandar más unidades de ese producto y lo van a hacer inmediatamente como adviertan que se ha producido esa reducción. Y también lo contrario es cierto. Una vez que el precio aumenta, normalmente, salvo algunos precios
algunos productos cuya demanda es inelástica frente al precio, pues cuando el precio aumenta, normalmente se van a dejar de demandar unidades o se va a reducir el número de unidades demandadas una vez que ese aumento del precio ocurre. En el absurdo día sin IVA que propició el ministro de Comercio hace unos días, pudimos observar eso, por ejemplo, tan pronto como la gente se apercibió de que iba a tener una rebaja en ese impuesto del 19%, pues se volcaron a las calles y a los supermercados y a las tiendas de una forma completamente irracional, casi está poniendo en riesgo sus vidas con tal de lograr ese beneficio de precio que nos muestra cómo la demanda tiene una reacción inmediata a estas fluctuaciones en el precio. Y diríamos, y lo vamos a ver luego con las teorías de Gary Becker, que lo mismo nos ocurrió a todos cuando decidieron que conducir embriagado tenía unas sanciones draconianas de muchos millones de pesos, unos avisos penales, unos riesgos de encarcelamiento, unos riesgos de suspensión de las licencias de conducción o de su cancelación. Todos nos volvimos conscientes de la necesidad de no conducir en estado de embriaguez, o por lo menos después de haber consumido algunas cervezas o algunas copas de vino. Y eso es precisamente de lo que se trata cuando uno dice que los individuos responden a incentivos de precios y que en esa medida se pueden asimilar con los incentivos legales. El sistema jurídico, por último, esta tercera premisa que es fundamental, habrá otras que también son importantes, pero diríamos que estas tres son las más importantes en este momento. El sistema jurídico se puede analizar con criterios de eficiencia. Qué importante esto en un mundo jurídico como el nuestro, donde se nos ha vendido la idea de que el sistema jurídico más o menos subsiste en sí mismo como un conjunto de teorías ligadas esencialmente por unos factores históricos y por una tradición jurídica que puede hundirse hasta la época de los romanos y que no tiene realmente una relación con el impacto que las normas pueden tener. Me explico, en la tradición civilista es muy frecuente que se defienda el ordenamiento jurídico per se, sin ninguna relación al efecto positivo o negativo o más o menos eficiente que el sistema pueda tener en un conglomerado específico. Y por eso es por lo que aquí el análisis económico del derecho da un paso importante y dice lo que importa, atención a esto, lo que importa no es el origen dogmático, la tradición jurídica, la teoría que subyace a una tradición histórica, por ejemplo. Lo que importa es qué tan eficientes pueden ser las normas jurídicas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de reglas heterodoxas que parecerían escaparse muy claramente a nuestros criterios tradicionales y que sin embargo pueden defenderse solamente con base en criterios de eficiencia. Y por supuesto, cuando uno habla de eficiencia, pues viene a la mente la imagen del famoso economista italiano de comienzos del siglo pasado, finales del XIX, Wilfredo Pareto, quien plantea que un resultado de una determinada política legislativa o administrativa es eficiente o es más eficiente si al menos una persona mejora sin que ningún sujeto empeore. Este es el ideal, diríamos, de eficiencia. La determinación judicial o administrativa o más bien legal tiene la capacidad de mejorar la situación de algún individuo, por lo menos uno, sin que nadie haya empeorado. Hay muy pocos ejemplos que pueden darse de este ideal porque realmente es casi imposible que esta situación se dé. Pero supongamos que el Estado tiene unos terrenos baldíos que no está utilizando en forma alguna y esos terrenos baldíos podrían servir para construir una cierta infraestructura que comunicaría dos municipios, por ejemplo, y la construcción de esa infraestructura se podría facilitar por unos excedentes de liquidez con los que cuenta una entidad administrativa, pues ahí parecería que se cumple el ideal de Pareto, porque no solo uno, sino muchos ciudadanos van a ver mejorada su situación sin que nadie
realmente se perjudique o haya empeorado. Pero en la práctica es muy raro que esto ocurra. Normalmente no todos los terrenos son baldíos. Cuando hay que construir una obra de infraestructura, una carretera, un ferrocarril, un puente, hay terrenos que ya le pertenecen a algunos individuos o que han sido invadidos y en consecuencia el hecho de hacer la obra va a implicar, si bien una mejora a muchos individuos, también va a implicar un perjuicio para otros. Y es por eso porque dos economistas, Kaldor y Hicks, dieron una respuesta muy adecuada a este problema, una respuesta a Pareto, al procurar una medida de la eficiencia menos rígida, que es atenuada, si se quiere, porque, como decía antes, en la práctica es casi imposible lograr el ideal de Pareto y el ideal de Pareto podría promover el statu quo, es decir, impedir que se adoptaran políticas públicas adecuadas. Entonces dicen Kaldor y Hicks que en todo caso hay eficiencia o el resultado de una medida administrativa o legislativa sigue siendo eficiente si por lo menos una persona mejora y todos aquellos que desmejoren son compensados por la desventaja que se origina en la regulación respectiva. Entonces, en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, si hay propiedades en el trazado de la carretera, pues será necesario expropiar esos terrenos, lo cual hace que estas personas queden en peor posición, pero el beneficio que se obtiene es tan grande que se justifica que el Estado compense la pérdida que estos individuos sufren y consecuentemente la medida sigue siendo eficiente a pesar de que hay individuos que desmejoran frente a la medida gubernamental o legislativa que se ha adoptado. Entonces acá tenemos claramente, ya recapitulando un poco, los tres postulados básicos del análisis económico. Entendemos que los individuos, al menos en teoría, son racionales, los individuos responden a incentivos de precios, que son las mismas sanciones legales, y en tercer lugar, el sistema jurídico se puede analizar efectivamente con criterios de eficiencia. Ahora bien, ¿qué pasa con la metodología? Y aquí, desde luego, tendríamos que hacer una salvedad y habría que, por supuesto, tener en cuenta que esta es una metodología de ciencias sociales. Y así como ocurre en las ciencias exactas, donde hay una gran probabilidad de predecir resultados de una manera determinística, que creo que el mejor ejemplo es la predicción astronómica de los eclipses. Los científicos están en condiciones de decirle a uno la hora exacta en que uno debe salir cuando va a haber un eclipse lunar, por ejemplo, el día, la hora y el lugar desde donde se va a ver, porque es perfectamente bajo las normas de la astrofísica hacer esta clase de cálculos. Lo propio con la velocidad de caída de un objeto, que puede determinarse con la masa, la distancia, el tiempo, el material, la aceleración, el volumen. Y hay fórmulas matemáticas cuyo resultado invariablemente es el mismo. Pero aquí obviamente, y esto parece de perogrullo, que no sobra decirlo, en el caso de las ciencias sociales tenemos un componente que no está presente en los eclipses solares o lunares, que es precisamente las variables humanas, el comportamiento, las emociones, la moral, todo esto, incluso las creencias. Todo esto tiene, por supuesto, un efecto que va a dificultar la predicción, lo cual no le resta importancia ni validez al método analítico que se propone, porque evidentemente se pueden por lo menos formular predicciones probabilísticas. Y por supuesto, la metodología es bastante fácil establecerlo. Es la misma que se usa en las ciencias microeconómicas o en la teoría económica, que consiste esencialmente, en primer lugar, en desarrollar un modelo. Se desarrolla un modelo, ese modelo intenta predecir un fenómeno del comportamiento social a partir de una y se supone que ese modelo da lugar a unas ciertas consecuencias que normalmente pueden vertirse en modelos matemáticos, lo cual, insisto, no es absolutamente indispensable
cuando se trata solamente de entender el concepto para analizar las normas jurídicas. De hecho, el análisis económico del derecho es en muy buena parte un concepto que ha sido llevado a su máxima expresión por abogados más que por economistas, porque evidentemente, diría yo, se quiere saber más derecho que economía para poder hablar de análisis económico del derecho. Y a pesar de que muchas de las doctrinas que hoy sirven de base a estos análisis han sido formuladas por grandes economistas, la verdad quienes más promueven o quienes más promovemos el modelo somos personas dedicadas al derecho, a la ciencia jurídica. Pero entonces, repito, la metodología desarrolla el modelo imita relaciones humanas, se intenta a partir de ese modelo que se pueda predecir cómo va a ser el comportamiento a partir de suposiciones y luego, si es necesario, todo esto se vierte en unos modelos matemáticos. Dijimos ya que aquí no estamos buscando llegar a predicciones de naturaleza determinística, no van a ser predicciones definitivas, exactas, precisas, sino más bien predicciones de probabilidad. Qué tan factible es que la conducta se modifique a partir del diseño de una norma jurídica. Ya vamos a ver cómo muchas veces esos modelos son muy contrarios, son casi contraintuitivos frente a lo que normalmente se cree o frente a lo que normalmente se espera. Tal vez eso muestra también o es revelador de la gran creatividad o de la gran imaginación que tienen las personas que trabajan en este campo específico. Y yo creo que esto es un aporte muy significativo. Pues pasemos sin más preámbulos a ver algunas aplicaciones, porque hasta ahora solo nos hemos concentrado en aspectos puramente teóricos del análisis, pero lo que realmente es fascinante, y aquí es donde yo quisiera que ustedes se engancharan realmente o quedaran atraídos de manera muy efectiva en el análisis económico del derecho, es al ver las distintas aplicaciones y cómo cada vez más aparecen teorías que a uno al principio le parecen extravagantes y luego de analizarlas son realmente fascinantes. Y aquí tenemos a un personaje que es el profesor Peltzman, profesor de economía de la Universidad de Chicago, que diseña un primer modelo que yo quiero mencionar acá para provocar un poco su imaginación, que es el modelo de compensación de riesgo, que se ha vuelto tan importante que da lugar a lo que los economistas han dado en llamar el efecto Peltzman, obviamente en honor al apellido de este célebre profesor de la Universidad de Chicago. Y quiero simplemente que se detengan un momento en la primera, el primer presupuesto que está allí en la diapositiva, es la hipótesis, para que ustedes la lean cuidadosamente. Vamos a leerla. Las muertes por accidentes de tránsito serían 20% mayores si los fabricantes de autos no estuvieran obligados a instalar dispositivos de seguridad, piensen ustedes frenos hidráulicos, cinturones de seguridad, etcétera. En otras palabras, lo que está diciendo Peltzman, o por lo menos es el punto de partida de este análisis, para que ustedes lo piensen, a ver si lo consideran correcto o no. Insisto, habría 20% más de accidentes de tránsito con más muertos y más heridos si los fabricantes de vehículos no estuvieran obligados por la ley o por decisiones administrativas a instalar en todo nuevo vehículo dispositivos de seguridad, como ocurre actualmente en la industria, tales como, por ejemplo, cinturones de seguridad, frenos hidráulicos. Pensemos también en bolsas de aire, airbags, que es un poco más reciente que la teoría de Peltzman, bumpers de caucho, otros dispositivos que cada vez se van agregando en la industria automotriz y que van haciendo cada vez más segura la conducción de los vehículos. Entonces diríamos, esa es la premisa inicial. Las muertes se reducen, los accidentes se reducen si existe esta norma. Pues bien, el profesor Peltzman, en un típico análisis económico del derecho, dice, no necesariamente esa norma tiene ese efecto. Peltzman, tengan en cuidado en lo siguiente, Peltzman no está diciendo que no deban exigirse estos dispositivos.
Está diciendo que el resultado que prevé el regulador, si se analiza detalladamente desde el punto de vista económico, no necesariamente va a producir el efecto mencionado. ¿Por qué? Porque hay una compensación del riesgo. Las personas ajustan su comportamiento en respuesta a un nivel de riesgo determinado, de manera que son más cuidadosas cuando advierten un gran riesgo y son más imprudentes cuando se sienten más protegidas. Entonces, lo que está diciendo Peltzman es: el individuo que no tenía cinturón de seguridad, ni frenos hidráulicos, ni bolsas de aire, seguramente andaba muy cuidadosamente en su vehículo, a muy poca velocidad, mirando en todas las esquinas que no hubiera un riesgo de accidente, pero tan pronto como se pone el cinturón de seguridad, evidentemente siente que ya ha logrado superar cualquier riesgo y consecuentemente tendería a actuar de manera mucho más imprudente, con lo cual volvemos al punto inicial. No se reduce en un 20% la accidentalidad, porque la protección que se logra con todos estos dispositivos se compensa en términos de riesgo con una conducción imprudente que produce el mismo número o incluso más accidentes de los que existían con anterioridad. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí lo que se está haciendo es analizando desde el punto de vista de la conducta de los sujetos el riesgo, y se puede reducir al plano cartesiano que ustedes ven, en el cual la curva se desplaza en el momento en que se instalan estos dispositivos. Y obviamente esta teoría tiene una gran cantidad de aplicaciones en la práctica que dan lugar a pensar cuidadosamente las medidas que se adoptan. Si ustedes miran en la columna, en la parte o en la esquina inferior izquierda de la pantalla, van a ver una tapa de medicamentos. Seguramente ustedes han visto estas tapas que existen en otros países, que hacen muy difícil abrir el frasco. En las instrucciones se dice que hay que oprimirla hacia abajo, luego darle vuelta y luego cerrarla de manera firme para que quede debidamente bloqueada la tapa. Estos dispositivos son bien interesantes porque fueron diseñados con el propósito de reducir, y aquí también hay una consideración normativa, reducir las intoxicaciones de los niños, lo cual en términos de Peltzman no es tan cierto, porque los padres, al verse absolutamente seguros con esta clase de dispositivos, van a bajar la guardia, si se quiere, y dejar estas botellas o estos frascos de medicamento al alcance de los niños. Luego, cuando no existían estas normas que exigían esta clase de tapas de seguridad, pues los padres ubicaban los medicamentos en lugares completamente inaccesibles para los niños, a veces con llave incluso, para impedir cualquier accidente. Y luego, cuando aparecen estas tapas, pues los dejan en cualquier lugar, sin tener en cuenta que los niños cuentan con un elemento que casi ninguno de nosotros tiene, y es tiempo. Ellos tienen mucho tiempo para trabajarle al frasco hasta que finalmente logran abrirlo, y desde luego el número de intoxicaciones, y este ya es un análisis ex post, un análisis económico ex post respecto a una normativa expedida, muestra que curiosamente, a pesar de haber logrado este avance en la forma de empacar los medicamentos, en realidad no se ha producido una disminución en el número de intoxicaciones, porque se ha producido el efecto de compensación del riesgo de que habla el profesor Peltzman. Miren qué interesante el uso obligatorio de cascos en pistas de esquí. En lugar de disminuir las muertes y las heridas, lo que hace es aumentarlas. Y yo creo que nosotros podríamos extrapolar aquí en el trópico el tema de los cascos de esquí en las ciclovías, los usos de cascos para los ciclistas, que los hacen sentir inmortales, o si ustedes quieren y me lo permiten, ver el comportamiento de las personas con un tapabocas es absolutamente imprudente, sin ningún tipo de distancia, creen que ese solo dispositivo ya los tiene completamente a salvo de la pandemia, a salvo del coronavirus, porque hay un efecto Peltzman acá. Y por eso es fascinante el análisis económico del derecho, porque permite la aplicación a situaciones insospechadas de la vida cotidiana
como esto, por ejemplo, que yo he visto recientemente con las mascarillas estas obligatorias, de uso obligatorio, que producen una compensación del riesgo y me parece a mí, por lo que he percibido, crean conductas imprudentes por parte de los individuos que las utilizan. Entonces, en un supermercado, una persona con una mascarilla cree que puede acercársele a todo el mundo, tocarla y en consecuencia exponerla a un mayor riesgo. Y nuevamente no se está diciendo que no existan cascos de esquí, ni cascos de ciclistas, ni tapas de medicamentos, ni cinturones de seguridad, ni mascarillas. Lo que se está diciendo es que hay que tener bien claro cuál es el efecto de las medidas por el efecto de compensación del riesgo que se da. No sé si también podría extrapolarse este mismo análisis a estas cuarentenas obligatorias que ya nos exasperan a todos con resultados poco positivos, tal vez porque todos de alguna manera compensamos el riesgo por el hecho de estar aquí encerrados. Un segundo ejemplo que quisiera mencionar, que me parece el más importante tal vez del análisis económico del derecho y que ya lo habíamos insinuado, está muy basado en las teorías que fueron desarrolladas por el profesor Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, luego de haber formulado una teoría que está escrita en un ensayo muy sugestivamente intitulado Crimen y Castigo. No es la obra de Dostoyevsky, este es Crimen y Castigo, una aproximación económica, en la que el profesor Gary Becker lo que hace es preguntarse si es razonable o si se justifica para un individuo cometer una infracción luego de que este individuo pueda comparar el valor esperado de cometer, o el beneficio más bien esperado de cometer un acto ilícito frente al costo que implica cumplir la norma respectiva. En otras palabras, si el valor esperado de cometer el ilícito, que va a depender no solamente de la multa, sino de la probabilidad de detección también y de la probabilidad de aplicación de la norma, es mayor que lo que cuesta atenerse a la ley. Por eso, en estos casos, la decisión racional será la de cometer la infracción. Repito, si un individuo, por ejemplo, va conduciendo su vehículo a la medianoche por la avenida El Poblado y encuentra un semáforo en rojo, y si suponemos que la multa por infringir esa norma, no sé cuánto sea, supongamos que son 500,000 pesos, tiene una probabilidad de detección y de aplicación efectiva del 10% a la medianoche, realmente el riesgo que asume el infractor es de 50,000 pesos, tal vez no sea suficientemente persuasivo para evitarle el beneficio de llegar más rápido a su destino, y en esa medida ese individuo pueda sentirse compelido o impulsado a transgredir esa norma con el propósito de satisfacer otro interés, porque el riesgo de ser sancionado es muy bajo y el monto de la sanción no es suficientemente disuasoria de su conducta. Y esto es lo que Gary Becker finalmente termina derivando en una serie de fórmulas, al decir además que las probabilidades de detección y de sanción van a reducir los beneficios esperados por el potencial infractor, lo cual desde luego tenderá a disminuir el número de infracciones. Yo sé que en el ámbito del derecho penal estas teorías han sido revisadas con mucho cuidado. Algunos consideran que la sanción, por ejemplo, recientemente en Colombia con toda esta discusión sobre la cadena perpetua que ahora quieren imponer para distintas infracciones penales, hay una gran discusión sobre cuál es el efecto real, pero la teoría sigue siendo una teoría supremamente importante, y es que en efecto las normas deben tener un carácter disuasorio. Fíjense ustedes lo que ocurrió en Colombia a partir de las normas de derecho de competencia que empezaron a sancionar drásticamente la cartelización de los empresarios. Acá en Colombia, yo creo que el cartel era la regla general, y varios superintendentes de industria y comercio, desde que estas normas se expidieron, manifestaron sucesivamente cómo la regla general en materia de empresarios colombianos era la cartelización, la fijación abusiva de precios, hasta que se empezó a crear la cultura de cumplimiento de estas normas,
que solamente se dio cuando la Superintendencia de Industria y Comercio empezó a sancionar no con 500 millones ni 1.000 millones, sino con multas de 80.000 millones de pesos, por ejemplo, que van creando un efecto de disuasión, un efecto preventivo frente a la actividad ilícita, de manera que al margen de las discusiones y de los matices que pueda tener la teoría del profesor Becker, es evidente que un sistema que no solamente tenga sanciones importantes, sino que además esté en condiciones de imponer y detectar las infracciones, pues evidentemente va a tener un efecto de reducción. Por eso es por lo que el profesor Becker menciona una fórmula, será la única que mencionemos acá, que es muy simple. Él dice que la multa óptima sería lo que vale el daño de la infracción multiplicada por el porcentaje de detección más los costos de imponer la sanción por parte del Estado. Y diríamos que aquí nuevamente es muy importante que se tenga en cuenta esa capacidad de detección o esa capacidad de imposición efectiva que tiene mucho que ver con la eficacia misma del derecho, lo que los anglosajones llaman en una palabra intraducible que es enforcement, que podríamos decir que es una especie de aplicación efectiva de las normas dentro de un Estado de Derecho. Esa sola palabra enforcement en ese lenguaje bárbaro y sintético que es el inglés, nos permite abstraer o más bien hacer una síntesis de lo que es todo esto. Entonces, en efecto, si el cumplimiento de las normas es efectivo, pues los individuos tenderán a comportarse de una manera mejor. Y diríamos que cuando un conductor colombiano acostumbrado a violar todas las normas del Código de Tránsito, salvo una, la única norma que se aplica en Colombia se llama pico y placa, creo que ahora está suspendida, pero es la única que tiene una alta probabilidad de detección y una alta probabilidad de sanción, y además una sanción importante, por eso es la única norma del Código de Tránsito que tiene aplicación real y efectiva en Colombia. Cuando ese conductor acostumbrado a violar todas las normas de tránsito se traslada a un país donde existe una gran efectividad del sistema y unas multas muy drásticas por la violación de las normas, inmediatamente su conducta se ajusta conforme a esa probabilidad de detección y a esa inminente sanción gravosa que le pueden imponer por violar las normas. Entonces diríamos, insisto, esta tesis de Becker sigue siendo tremendamente útil, tremendamente importante. Pasemos a un tercer caso, un tercer ejemplo, que creo yo resulta muy revelador de lo que es el análisis económico del derecho. Yo quisiera que ustedes se concentraran un poco en este ejercicio. Les pido atención a la pantalla, pero aquí vamos a hablar de lo que se conoce en el estado de California como las cuotas de contaminación. Y me interesa este ejemplo porque este ejemplo me parece que nos lleva a una formulación que se aleja en mucho de las postulaciones de la tradición civilista, de la tradición romano-germánica, porque muestra un raciocinio muy distinto y un criterio muy distinto. La hipótesis que se plantea es la siguiente: en lugar de tener prohibiciones a la contaminación ambiental, atención a esto, en lugar de prohibir, simplemente, como sería lo normal, se prohíbe contaminar el medio ambiente, se prohíbe vertir desechos tóxicos, se prohíbe verter en el ambiente dióxido de carbono. Más bien se crea un cupo de contaminación, una cuota de contaminación. Se permite contaminar una cierta cantidad de toneladas métricas de dióxido de carbono por año. Supongamos 25.000 toneladas métricas de dióxido de carbono por cada fábrica de cierta dimensión que opere en una localidad determinada. Si la compañía excede, contamina más del cupo del permiso efectivo que tiene que pagar una multa prohibitiva.
y desde luego una sanción ejemplarizante. Pero naturalmente, quien contamine menos tiene el derecho de venderle a los demás fabricantes el cupo de contaminación que no ha utilizado. Supongamos que tenemos dos fábricas, la fábrica A y la fábrica B, que son vecinas, están en el mismo régimen jurídico de contaminación. Supongamos que el límite anual son 25.000 toneladas métricas de dióxido de carbono. Supongamos también que la fábrica A contamina 20.000 toneladas y la fábrica B contamina 30.000 toneladas. Como la fábrica B está expuesta a una sanción draconiana exponencial por haber violado el límite máximo de contaminación, se ve expuesta a un riesgo enorme de ser sancionado por el Estado que además es muy eficiente en estas mediciones, de manera que la capacidad de detección es muy alta para usar la terminología de Becker, y la posibilidad de imposición de la multa disuasoria también es muy significativa. En cambio, la fábrica A está en el mejor de los mundos porque no solamente no ha excedido el límite previsto en la norma, sino que además ahora cuenta con un bien susceptible de ser vendido, susceptible de ser negociado con las demás fábricas de la zona. Entonces la fábrica A le puede hacer una oferta a la fábrica B por las 5.000 toneladas métricas que dejó de contaminar. La fábrica B puede comprar esas toneladas y consecuentemente verse exonerado completamente, salir totalmente indemne de cualquier sanción por haber logrado adquirir este bien de consumo. Entonces ustedes, repito la hipótesis para que la tengan muy en cuenta, hay un permiso de contaminar, ese permiso tiene un límite, el que incumple incurre en grandes sanciones, pero si se produce menos contaminación de la prevista, se puede vender el derecho a otras sociedades. Las compañías que produzcan más contaminación pueden comprar los superávit no consumidos de otras compañías y naturalmente aquí hay un libre juego de la oferta y la demanda, de manera que el precio de las toneladas métricas no consumidas pues se ajustará según los grados de contaminación. Si suponemos que hay muchos interesados en comprar esas 5.000 toneladas métricas, pues la fábrica A, que fue la que se portó mejor, tendrá la posibilidad de lucrarse todavía más e inflar el precio y especular incluso, si se quiere, con el valor de las cuotas de las que dispone, porque venderlas o el que las pueda comprar se va a salvar de grandes sanciones. Y desde luego el precio de compra de las cuotas va a ser inferior al valor de la sanción que tendría que pagar. Si está claro el ejemplo, como supongo que lo está, quiero que se detengan un momento en esta clase normativa, porque muy probablemente muchos de ustedes, seguramente no todos, estarán pensando que esto es una postulación inmoral, carente de todo sentido jurídico, de todo sentido ético, y dirán, es un sistema jurídico de un capitalismo rampante, de un capitalismo salvaje, en el que incluso el aire que respiramos es susceptible de ser negociado. Esta es una cosa inaceptable y jamás podríamos incluir normas de esta naturaleza entre nosotros, porque no se puede negociar con el daño a la comunidad, con el medio ambiente, en fin, con el aire que respiramos. Esa sería como una reacción que seguramente algunos de ustedes estén considerando, y lo digo porque en muchas audiencias de tradición romano-germánica encuentro esa clase de reacción. Sin embargo, si uno mira los resultados en la práctica, son tremendamente benéficos, porque evidentemente si se analiza económicamente esta normativa, si se tienen en cuenta sus implicaciones reales, vemos acá que el régimen jurídico de California les está hablando a los empresarios en su propio lenguaje. Muchos empresarios no les interesa mucho conocer las reglas
previstas en el Código Civil sobre el daño antijurídico o sobre la culpa o el dolo, más bien piensan en oferta, demanda, en precio, en sumar, en restar, en ganancias. Y en esa medida, estas normas, fíjense ustedes, tienen dos incentivos. Un incentivo negativo, que es el del que habla Gary Becker, que es el incentivo disuasorio, que es evidentemente la multa, que es exponencial, que es draconiana, que es muy severa y que obviamente tiene un poder disuasorio significativo. Si se excede el monto, vamos a estar en una situación muy compleja desde el punto de vista de lo que hay que pagar en sanciones. Pero también trae un incentivo positivo. Si se implementan tecnologías limpias y se reducen los grados de emisión de gases tóxicos, no solamente la multa, sino que además se va a crear aquí un bien cansado, un activo para la compañía que es susceptible de ser enajenado con beneficios económicos para la sociedad. Luego, hay un incentivo enorme para mejorar las técnicas de producción de manera que sean menos contaminantes, en forma tal que no solamente se evite la sanción, sino que se pueda ir mejorando las técnicas de producción y vender, desde luego, beneficiarse de la venta de las cuotas que van sobrando. Por supuesto que esta política está acompañada de una reducción progresiva del monto de toneladas métricas que se pueden contaminar anualmente. La idea es que el Estado va reduciendo periódicamente las cuotas, lo cual evidentemente incrementa el precio o el valor de negociación de cada una de las cuotas, porque si pasamos de 25.000 toneladas métricas por año a 20.000 toneladas, por ejemplo, es evidente que el año entrante va a ser mucho más difícil cumplir la meta y consecuentemente los empresarios que incumplan van a ser más, lo cual va a producir un aumento en la demanda de cuotas de superávit, lo cual correlativamente va a implicar también un aumento del precio, con lo cual quienes hayan contaminado menos van a recibir mayores beneficios. Y aquí ya recapitulando un poco, fíjense ustedes cómo la teoría está perfectamente diseñada como un mecanismo que debe tender en la práctica a disminuir la contaminación. El Estado inicialmente introduce el programa de cuotas, luego las va reduciendo gradualmente. Ello hace que las compañías, en aras de lucrarse, vayan haciendo el tránsito hacia formas de producción ecológicas, de manera que puedan tener un superávit de cuotas que son susceptibles de ser vendidas, con lo cual, en la práctica, hay una evidente reducción en la emisión de gases y en la contaminación. Y si ustedes miran estas proyecciones, en la medida en que se van reduciendo las cuotas, las proyecciones, la reducción de las emisiones en un espacio de 15 años se supone se reduce a la tercera parte. Estamos cerca de 450 en el primer año, en el 2015, y se espera en el 2030 una contaminación de 150, o sea, la tercera parte solamente en un lapso de 15 años. Vuelvo sobre la pregunta que inicialmente había formulado, si esto realmente es inmoral, antiético, antijurídico, contrario a la tradición civilista, contrario a los postulados de los jurisconsultos romanos y de los pretores, o si esto es una norma eficiente, en el sentido de Caldor Hicks, en el sentido de que va a mejorar la situación de los ciudadanos. Y aquí, para cualquiera que formule una política legislativa o tenga la capacidad de tomar decisiones administrativas, qué importante es abandonar el dogma, salir del exégesis, salir de la tradición jurídica y ver cómo un programa de esta naturaleza en la práctica, a partir del modelo económico que se ha diseñado, puede producir resultados evidentemente muy prácticos,
muy eficientes desde el punto de vista del beneficio social que se procura con las normas jurídicas. Una cuarta teoría que vamos a presentar acá muy rápidamente es la teoría de los juegos, que es otra vertiente del análisis económico del derecho que tiene, desde luego, unas aplicaciones gigantescas y que es fascinante porque implica esencialmente la posibilidad de que en el análisis económico, en el análisis jurídico, por supuesto, se puedan tener en cuenta consideraciones estratégicas que son propias de los juegos. O sea, no solamente considerar lo que uno va a hacer en una operación comercial, por ejemplo, sino también lo que van a hacer las demás partes que están jugando, que están participando en este juego. Aquí hay actuaciones estratégicas en las que se estudia lo que van a hacer los demás individuos en consideración a lo que piensan, que harían todos los demás. Y evidentemente esto sí que tiene aplicaciones específicas, por ejemplo, en las operaciones de fusión o adquisición, en el mercado bursátil, en lo que se conoce como adquisiciones escalonadas de 2 niveles, adquisiciones apalancadas, en los cuales evidentemente estas consideraciones de juego son tremendamente útiles, tremendamente prácticas, y tal vez todos ustedes han oído hablar del famoso dilema del prisionero, que también surge de los análisis del profesor John Nash, y que los equilibrios en contextos de operación son siempre dan mejores resultados que los equilibrios en escenarios en donde las partes no pueden cooperar. Seguramente ustedes han visto este problema fundamental en que muestran cómo si los individuos no cooperan, normalmente el resultado resulta siendo mucho más desfavorable, si se quiere, que cuando hay contextos de operación. Y en este dilema del prisionero, que se basa en las técnicas de indagación policial utilizadas en la época de la prohibición del alcohol, particularmente en el estado de Illinois y en la ciudad de Chicago, en la que se separan 2 prisioneros y se les somete a distintas alternativas, de manera que si confiesan y delatan a las otras partes sin tener la capacidad de comunicarse, pues terminan evidentemente asumiendo unas sanciones muchísimo más drásticas de las que ocurrirían si tuvieran la posibilidad de cooperar. No vale la pena que entremos en las implicaciones específicas del dilema del prisionero, pero llamo la atención sobre este juego que, repito, tiene aplicaciones sensacionales en el contexto específico del mercado público de valores y concretamente en operaciones de adquisición hostil, de control de compañías, cuando se somete a los accionistas a una especie de encerrona y se les fuerza a vender sus acciones en mecanismos de ofertas públicas de adquisición con el propósito de evitar resultados que pueden ser peores, aprovechando la imposibilidad que tienen los accionistas de coordinar sus acciones o de cooperar entre ellos debido a los problemas de acción colectiva y a las dificultades de comunicación que existen en un mercado donde están muy dispersos los inversionistas y consecuentemente es muy difícil lograr decisiones unívocas. Mucho más sencillo es el problema derivado de la teoría de juegos de las llamadas jugadas repetidas contra las jugadas finales. En inglés se llaman end of game transactions o continued game transactions. Y estas jugadas repetidas o jugadas finales muestran comportamientos muy distintos de los jugadores. Supongamos que hay un grupo de amigos que se reúne en una casa todos los martes o todos los viernes, mejor, pongámoslo mejor el viernes, todos los viernes, aunque en estos días pues da lo mismo casi el martes que el viernes, pero supongamos en condiciones normales se reúnen a jugar póker y invariablemente todas las semanas tienen que reunirse. Como hay jugadas repetidas, como van a seguir jugando, ninguno de ellos seguramente tenderá a realizar actuaciones inescrupulosas o tramposas, porque saben que van a tener que encontrarse nuevamente con sus amigos y la trampa tendrá evidentemente
una sanción social, un castigo por parte de los demás. En cambio, cuando la relación es única y no va a perdurar, es muy factible ver actitudes inescrupulosas, inmorales o simplemente mucho más ambiciosas. La prioridad es sacar adelante las mayores ganancias posibles y como nunca más va a encontrarse con los jugadores, pues lo más probable es que ese individuo aproveche o actúe de manera estratégica, muchas veces abusiva. Y pensemos que al margen de lo que ustedes puedan creer de esta consideración que estamos haciendo, la verdad es que en países como el nuestro o los de América Latina en términos más generales, o los países en vías de desarrollo para ser todavía más amplio, donde el sistema jurídico es generalmente muy deficiente y la posibilidad de hacer valer contratos judicialmente es muy poco probable, muy remota, muy difícil en procesos ordinarios, pues casi que los negocios jurídicos se mantienen con base en esta idea de que hay jugadas repetidas y los efectos reputacionales del incumplimiento o de la actividad inescrupulosa o de la trampa son evidentemente penalizados con la pérdida del contrato. Me refiero a un ejemplo concreto. Supongamos que alguno de ustedes o alguno de nosotros es proveedor de una gran compañía en Colombia, de EPM, que está tan de moda por estos días. Ustedes saben que hay un contrato ahí, que ustedes firmaron un contrato y que el contrato tiene unas cláusulas, una cláusula penal, pero cualquier incumplimiento va a estar sometido a un proceso ordinario que puede durar 10 o 15 años, cuyos resultados son absolutamente inciertos. Sin embargo, como ustedes pretenden seguir siendo proveedores indefinidamente de EPM, lo más probable es que cumplan de manera escrupulosa y rigurosa con todas las pautas del contrato y que si son requeridos por un incumplimiento rápidamente lo saneen, porque saben que la consecuencia de no cumplir no es el proceso judicial, es el hecho de encontrarse con ese jugador más poderoso todos los meses en una posibilidad de renovar permanentemente el contrato. Ese ejemplo a mí me gusta porque nos muestra cómo en la vida real toda la teoría de los juegos tiene una aplicación absolutamente clara, como lo veremos también más adelante. Análisis económico tradicional contra economía del comportamiento. Y ya lo habíamos dicho, se considera en la teoría de la escogencia racional de los sujetos que cada agente económico se considera un homo economicus, una persona económica que siempre actúa con prudencia, que es racional, que conoce el mercado, que maximiza su propio interés, que evalúa riesgos potenciales. Diríamos que desde el siglo XVIII, desde las teorías de Adam Smith, siempre se ha considerado este modelo esencial que sirve de base al sistema económico y lo mencionamos incluso como uno de los pilares esenciales del análisis económico del derecho. Sin embargo, hoy se critica este modelo porque a pesar de que no se descarta del todo, se considera que no es tan correcto como se pensaba, porque dice el profesor Richard Thaler, tal vez uno de los más inteligentes doctrinantes de esta tesis del análisis de la conducta, el Homo economicus es un personaje de ficción. En realidad, no es cierto que todos nos comportemos de esa manera tan racional, tan egoísta, tan ambiciosa, tan precisa, tan calculada. Al contrario, solemos ser muy poco racionales en muchas cosas, actuamos muchas veces con una codicia irracional, estamos llenos de prejuicios, de intuiciones, de temores. No somos tan racionales como creemos, nuestra racionalidad es limitada y consecuentemente tomamos decisiones que no son necesariamente las más adecuadas. Muchas veces tomamos decisiones contrarias a nuestros propios intereses. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por defender una situación puramente personal o por reaccionar de manera emocional terminamos perdiendo grandes oportunidades? Eso creo que muy poca gente puede darse el lujo de decir que no le ha pasado. Entonces, estos personajes, particularmente Richard Thaler, a quien ustedes ven en pantalla, y Daniel Kahneman,
dos individuos muy interesantes porque ambos se ganaron el Premio Nobel de Economía. En particular, Richard Thaler trae esta teoría que llama él la teoría del empujón o el nudge, en el que él sostiene entre dos opciones se tiende a escoger la opción que es más fácil, sobre la que resulte más adecuada, incluso cuando se conocen las consecuencias, bien porque no tenemos suficiente tiempo para pensar o porque es simplemente la costumbre y terminamos tomando malas determinaciones y no determinaciones que sean tan racionales. Por eso el profesor Taylor trae una gran cantidad de ejemplos de esta situación, ejemplos que se dan en la vida cotidiana y que muestran la irracionalidad de muchas de nuestras decisiones. Uno de los ejemplos favoritos del profesor Taylor es el del menú prepagado. Y es cuando vamos a un restaurante donde se nos ofrece, en lugar de platos a la carta, un menú que consiste en una entrada, un aperitivo, un plato fuerte, un postre, un café, y tenemos que pagar un valor por todas las cosas que vamos a pedir. Supongamos que nos van a ofrecer todas estas cosas por 30,000 pesos. Y empezamos a comer y después de la entrada ya nos sentimos un poco llenos. A mí me ha pasado eso a veces. El plato fuerte resulta ser gigantesco, más de lo que creíamos. Casi no podemos terminar el plato fuerte y después llega el mesero, se aproxima a la mesa y dice, y ahora viene este postre de merengues con crema de leche, con fresas, con arequipe. ¿Quiénes lo van a tomar? La investigación empírica muestra, como suele ocurrir, que la mayoría de la gente prefiere comerse el postre a pesar de que el costo ya se asumió y que la decisión es completamente irracional, a sabiendas de que no nos cabe, a sabiendas de que va a producir más estragos y más daños que ventajas. Sin embargo, lo pedimos porque consideramos que no hacerlo implicaría perder parte de los 30,000 pesos que ya fueron pagados, lo cual por ningún motivo se hará, independientemente de que no obtengamos ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio de terminar comiéndonos ese postre decadente después de estar completamente llenos. Y menciona también Taylor otro ejemplo, y aquí llamo la atención sobre esta imagen. Me atrevo yo, sin mayor recato, mostrarles dos objetos poco halagüeños, aunque no menos estéticos, porque el primero es el famoso orinal de Marcel Duchamp, un artista de comienzos del siglo pasado que algunos consideran el verdadero precursor del arte moderno y del arte contemporáneo, que simplemente se fue a un depósito de materiales y entregó y mandó a un concurso de artes, de bellas artes, mandó esta pieza firmada con un nombre seudónimo, por supuesto, en 1917, bajo la teoría de que cualquier objeto cotidiano, por más prosaico, por más grotesco, por más elemental que fuera, podía convertirse en una obra de arte si era adecuadamente exhibido en un contexto artístico de un museo, por ejemplo. Y con eso prácticamente inauguró el arte moderno. Me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es un pensamiento absolutamente avanzado para la época, un pensamiento completamente revolucionario. Y desde luego inauguró toda una vertiente de arte moderno y de arte contemporáneo que tuvo luego un exponente en los 60 que fue Andy Warhol, también con su teoría de los objetos listos, los ready-mades, las cajas de jabón de ropa como obras artísticas o las latas de sopa presentadas como una obra de arte. De modo que este primer objeto, esta primera fotografía, me parece interesante en este momento para salirnos un poco del tema y mostrar cómo hay individuos que tienen esa capacidad disruptiva, palabra que les gusta tanto ahora a los jóvenes, y tienen esa capacidad de crear y
y de imaginarse mundos diferentes de los que tradicionalmente hemos tenido. Y el segundo, la foto que aparece a la derecha de su pantalla, es un famoso orinal del aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, tomada en los años 90, a finales de los años 90, y que yo me permito aquí, sin ningún recato, presentar a ustedes solo por el hecho de que el profesor Richard Thaler, que se ganó el Premio Nobel de Economía, la tiene también en su diseño arquitectónico como un sistema normativo para lograr crear conductas humanas a través de la vida del hombre. Me explico. En los años 90, un economista brillante del aeropuerto de Ámsterdam trató de buscar algo adecuado para reducir la suciedad en los baños del aeropuerto de Ámsterdam, que eran verdaderamente exasperantes y excesivos. Y se le ocurrió dibujar, como ustedes pueden ver en la parte derecha de este utensilio, una mosca enorme con un aspecto grotesco y realista. Y este solo elemento arquitectónico de diseño, este solo elemento artístico, si se quiere, logró reducir la suciedad de los derrames en un 70%. O sea, aquí se demostró que hay como una especie de elemento tal vez derivado de la evolución darwinista, en el que hay como una especie de necesidad de destrucción o de puntería, pero en todo caso, increíblemente, este solo elemento redujo significativamente los daños o los derrames de líquidos indeseados en el aeropuerto de Schiphol. Y por eso es por lo que el profesor Thaler después montó toda esta teoría que tiene unas grandes aplicaciones normativas y que permiten pensar, por ejemplo, que si se establece una norma que haga que la comida saludable se ubique en un punto visual en los supermercados a la altura de los ojos, es muy probable que los consumidores se vean más inclinados a adquirir comida saludable frente a, por ejemplo, alimentos procesados que tienen evidentes efectos nocivos sobre la salud. Luego aplicó también esta teoría a los planes de pensiones y le vendió al Reino Unido, al gobierno del Reino Unido, un sistema para incentivar a los trabajadores a ahorrar más para prever la situación de vejez y para tener pensiones más voluminosas a través de unos mecanismos puramente intuitivos, puramente, diríamos, supletorios, por ejemplo, incluyendo cláusulas en las que habría que optar o sacarlas del contrato para que dejaran de regir, por ejemplo, estableciendo un porcentaje mínimo de ahorro obligatorio hacia la pensión, salvo que se estableciera una cláusula que dijera lo contrario, con lo cual la mayoría de individuos, con tal de no leerse el contrato, lo firmaban automáticamente, y esto terminó incrementando de una manera exponencial el ahorro pensional de los ciudadanos del Reino Unido, increíblemente a partir de un diseño normativo dentro de los contratos de trabajo en múltiples compañías del Reino Unido. Luego, aquí el comportamiento tiene una importancia gigantesca, y para quienes tengan interés en este asunto, les quiero recomendar muy especialmente el libro del profesor Daniel Kahneman, que además tiene una particularidad que a ustedes les va a parecer muy atractiva e interesante. Daniel Kahneman es de los pocos individuos que, a pesar que se han ganado el Premio Nobel de Economía sin tener profesión de economista. Daniel Kahneman es un psicólogo, no tenía ninguna formación económica. Sin embargo, al estudiar los métodos de decisión y al encontrar que ese presupuesto de la racionalidad no se daba en la práctica en su consultorio psicológico, logró derivar una teoría en la que llegó a la conclusión de que los individuos vemos nublado nuestro raciocinio, no somos tan racionales como creíamos, no somos tan
calculadores ni inteligentes, porque siempre estamos afectados por emociones, por prejuicios, por intuiciones, por preconceptos, por sensaciones. Y todo esto hace que terminemos adoptando determinaciones contrarias a la lógica. Por eso Daniel Kahneman habla de dos sistemas, un sistema que él llama el sistema A, que es un sistema puramente intuitivo, es como la reacción primaria que normalmente tenemos frente a estímulos externos, y luego un sistema B o sistema 2, que es el sistema racional, que implica pensar despacio. Por eso el libro se llama Pensando rápidamente, pensando despacio, porque él dice, normalmente pensamos rápido y ese pensamiento rápido no es muy adecuado. Y por ejemplo, en los experimentos, porque todo esto está basado en gran evidencia empírica, prácticamente no hay un solo estudio que no tenga detrás un sólido acervo empírico de experimentación. Por ejemplo, se demuestra una cosa bien curiosa, que nosotros sentimos menos satisfacción por una ganancia frente a la desazón o el desasosiego que nos produce una pérdida. Entonces, por ejemplo, ganar 50,000 pesos produce la satisfacción que aparece en la línea roja de la derecha, y perder 50,000 pesos nos produce el terrible desasosiego que aparece en la línea roja de la izquierda. ¿Hay alguna razón que hace que tengamos una mayor aversión a la pérdida? Y esto tiene unas aplicaciones enormes en materia de negocios. La gente prefiere tener cosas seguras. Todo el mundo, los abogados que nos están oyendo, sabrán que es el valor que para nosotros tiene el anticipo es gigantesco, porque es evitar el riesgo de que no le paguen a uno. Entonces, las pérdidas representan, repito, un impacto muchísimo mayor psicológicamente que el beneficio que producen las ganancias. Perder una cosa es más duro que ganarla, o tiene un cualitativamente, diríamos más bien, a pesar de que cuantitativamente tengan el mismo valor, cualitativamente vale más la pérdida de lo que vale la ganancia. Algo realmente insólito, algo irracional, pero que ha sido demostrado sucesivamente. Otra que tal vez es menos extraña es la preferencia por el statu quo y la resistencia al cambio. No queremos que nos cambien nada, aunque el cambio dé lugar a beneficios. No podemos aceptar nuevas realidades, aunque esas realidades resulten siendo mucho más útiles para nosotros, como estos cavernícolas que pongo acá, que me gusta esta caricatura, que prefieren cargar las piedras ellos mismos a utilizar la rueda porque no la conocen, y realmente muestra muy claramente cómo tenemos permanentemente una aversión al cambio, a las cosas novedosas. Otra que es fundamental, y yo la he visto en la práctica en innumerables ocasiones, es el efecto de dotación o de apropiación, si se quiere. En inglés se llama endowment effect. Y este endowment effect quiere decir que las cosas que tenemos nosotros les damos un valor mayor a lo que no tenemos. Por ejemplo, en un experimento, en un salón de clase, se le entrega a la mitad de los estudiantes una taza de café, como la que aparece allí, una taza roja de café, y a la otra mitad no se le entrega taza de café. Luego se trata de hacer una negociación en la que el grupo B debe hacer ofertas de compra a las tazas que tiene el grupo A. Invariablemente, en todos los experimentos que se han hecho sobre esto, los estudiantes tienden a valorizar más lo que ya tienen, y por eso no estarían dispuestos a vender sus tazas en menos de $4.50, mientras que los estudiantes que aún no la tienen estarían dispuestos a comprarla solamente por $2.25. Y aquí hay un fenómeno absolutamente irracional, y es que una vez que uno adquiere el bien, ese bien adquiere un valor muy significativo. En otro estudio,
los participantes que habían recibido una barra de chocolate no querían intercambiarla por una taza de café y los que habían recibido primero el café no querían intercambiarla por la barra de chocolate. ¿Por qué? Porque hay un efecto de apropiación. Ahora, en la práctica, cualquiera que haya participado en una negociación de acciones entre dos facciones paritarios, por ejemplo, María y Pedro, cada uno es titular del 50% de las acciones en una compañía, y hay un conflicto irreconciliable que solamente puede resolverse con un acuerdo de compra y venta en que uno se va y el otro compra todo. Lo más difícil es fijar el precio, porque María cree que lo suyo vale millones y que lo de Pedro no vale nada, y viceversa. Pedro cree que lo suyo vale muchísimo y lo de María no vale nada, independientemente de que cada uno tiene exactamente la misma participación porcentual en el capital de la compañía. Por eso se ha ingeniado esa fórmula famosa de los buyout agreements, en los cuales la persona que lanza la oferta se compromete bien a vender o a comprar por el mismo precio que está lanzando la oferta inicial, con lo cual finalmente se logra dirimir ese problema sobre la fijación del precio. Pero repito, eso obedece o eso es una aplicación concreta al derecho societario que surge de esta idea del efecto de dotación. Es lo que ocurre en los famosos acuerdos de compra y venta, en que A acepta la oferta de B o le vende a B su participación de capital. Otro ejemplo, yo diría ya para ir cerrando un poco, para darles a ustedes un espacio para unas preguntas, que es un ejemplo del profesor Richard Thaler y que me parece a mí también tiene un interés muy significativo, y es el famoso ejemplo del Cuba Fund o el Fondo Cuba, el Fondo de Inversión Cuba, y que tiene que ver con la hipótesis del mercado eficiente. La hipótesis del mercado eficiente esencialmente dice que en un mercado donde hay un flujo suficiente de información, los individuos toman decisiones racionales y los bienes que se negocian en ese mercado no valen ni más ni menos de lo que realmente intrínsecamente valen, porque hay suficiente información en el público. Entonces, la oferta y la demanda van a definir que si la acción de la compañía A se está cotizando hoy en el mercado en 100,000 pesos, todos los factores que tienen que ver con esa acción están reflejados allí, y quien compre hoy a 100,000 pesos no gana ni pierde absolutamente nada. Esa es la llamada hipótesis del mercado eficiente, que también fue postulada por otro premio Nobel de Economía, el profesor Eugene Fama. Richard Thaler, sin embargo, ha querido desvirtuar la hipótesis del mercado eficiente, del mercado bursátil eficiente, con este ejemplo que es realmente fascinante del llamado Cuba Fund o Fondo Cuba. Imagínense que el Cuba Fund, la palabra Cuba acá en este fondo, no tiene nada que ver con la isla caribeña gobernada por estos tiranos tropicales, los hermanos Castro. No tiene nada que ver con Cuba. Simplemente es un acrónimo, es una sigla que algo quiere decir. Las letras son CUBA, no es Cuba, sino CUBA. Es un acrónimo y en consecuencia no tiene ninguna relación con el país, con el Estado cubano, ni con la isla de Cuba. Sin embargo, el profesor Thaler analiza lo que ocurrió con este fondo en un día específico para desvirtuar la hipótesis del mercado eficiente. El 18 de diciembre del año 2014, el presidente Obama, en aquel entonces, anunció que iba a levantar varias de las restricciones de negociación que existían contra Cuba y que ustedes recuerdan vienen desde la ley Helm-Burton, todas estas disposiciones que hacen difícil las operaciones de norteamericanos con Cuba. Pues tan pronto se hizo este aviso, ustedes pueden ver en esta gráfica cartesiana, en el eje de la X, o sea, a la izquierda, la valorización exponencial que tuvo el Fondo Cuba el 18 de diciembre, tan pronto como se hizo el anuncio, hubo un aumento del 70% en el valor de las participaciones en el fondo, porque, y lo digo con toda claridad, estúpidamente,
los inversionistas que se suponen racionales e ilustrados, tan pronto Obama anunció que iba a haber más negocios con Cuba, dijeron, claro, yo estoy en el Cuba Fund, entonces voy a ganar mucha plata gracias a eso, entonces voy a invertir masivamente en este fondo Cuba, a pesar de que el fondo no tiene nada que ver con la isla caribeña, ninguna relación con las restricciones levantadas por el presidente Obama. Habría unas normas de naturaleza societaria, yo no quisiera entrar en el detalle, sí hay una gran cantidad de aplicaciones específicas de esta disciplina al derecho societario, particularmente en cuanto tiene que ver con los problemas de agencia, pero yo diría, para cerrar ya un poco esta conclusión, que el análisis económico del derecho hoy cuenta con una muy sólida tradición en el mundo académico. Ya esto es una cosa que tiene 60 años desde que empezó en los años 60. La visión clásica de la economía se ha transformado sustancialmente en vista de que la respuesta humana es variable y no se puede medir con exactitud. Y diría por último que el análisis económico del derecho es una metodología bastante útil para la formulación de políticas públicas, en primer lugar, en el derecho comercial, en el derecho societario, para el ejercicio del derecho mercantil y del derecho de sociedades en particular, y diría, yendo un poco más lejos, para la vida misma, porque uno puede empezar a entender la conducta de las personas y poder prever en alguna medida ciertas reacciones a partir de estas teorías que no dejan de ser, además, fascinantes desde el punto de vista intelectual, tremendamente provocadoras, como decía al comienzo, y desde luego estimulantes siempre en una persona que tenga interés en aprender cosas nuevas, cosas distintas, porque desde luego esto estimula la imaginación, que yo creo que es uno de los atributos principales con los que nos aproximamos a cualquier ciencia para tratar de crear nuevas soluciones o de pensar en nuevos mundos y muchas veces en mundos mejores del que tenemos actualmente. Termino por agradecerles a ustedes la paciencia de haber estado todo el tiempo o parte del tiempo asistiendo a esta conferencia y agradecerle muchísimo a la doctora Catalina Cardoso, a Wikilawyers por esta genial iniciativa y por haberme dado la oportunidad, que agradezco infinitamente, de dirigirme a todos ustedes, no sin antes decirles que estoy dispuesto en la medida en que yo pueda a conversar con ustedes sobre estos temas. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Yo creo que represento a todos los asistentes, no solamente los que han estado vinculados a través de la plataforma, sino a los cientos de usuarios que a través de YouTube y Facebook se nos han unido a esta importantísima charla. Y en el sentido de, estamos absolutamente cautivados con este tema. Varias personas me han escrito agradeciéndole no solamente a ustedes, sino por supuesto a la gestión que se hizo, puesto que se aprendió muchísimo. Yo ya lo he escuchado muchísimas veces, usted sabe que día que esté en Medellín, día que yo me aparezco, y siempre es un momento de absoluta aprendizaje. Cada día es una razón más para decir, con razón usted es quien es. Con razón logra lo que usted logra. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos poder contar con usted en otros escenarios. Ya vamos a proceder entonces a las preguntas, que tenemos un formato especial. Entonces les pido a los que están asistiendo que hagan las preguntas en este formato y se las voy a ir publicando, profe, para que usted y se las voy a ir leyendo. Santiago nos pregunta, maestro, ¿qué referencias bibliográficas nos recomienda para profundizar todo el estudio del análisis económico del derecho? Bueno, hoy existen gran cantidad de referencias bibliográficas. Me parece muy pertinente esa aclararía que la gran mayoría de literatura que vale la pena
sobre este tema está en idioma inglés. Hay muy poca bibliografía de calidad en español. Diría que uno puede comenzar con el libro de Richard Taylor, perdón, con el libro de Richard Posner, que se llama claramente Economic Analysis of the Law, algo así. Ese libro de Richard Posner es tal vez el que contiene todos los capítulos o todas las materias que uno quisiera ver en un texto sobre análisis económico del derecho en general. Si uno quiere ver textos específicos de análisis económico del derecho, les recomendaría muy especialmente una obra del fantástico, inteligentísimo profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta universidad ha publicado un libro maravilloso que se llama Corporation Law and Economics, que podríamos traducir como Derecho Análisis económico del derecho societario. Corporation Law and Economics es un libro absolutamente fundamental en esta materia. Luego hay una gran cantidad de ensayos. Bueno, hay otros libros, por ejemplo, el libro Political Determinants of Corporate Governance, que también es bastante útil. Y hay una serie de ensayos que ustedes pueden encontrar en una plataforma de internet que se llama Social Science Research Network, por sus siglas ssrn.com, y allí van a encontrar infinidad de ensayos sobre análisis económico del derecho, sobre todas las aplicaciones que esto puede tener. Está la cantidad de artículos que tienen que procurar pues reducirse al máximo en la búsqueda. Y allí encontrarán, por ejemplo, el famosísimo ensayo del profesor Henry Maney de 1965, que yo creo que es la piedra angular del análisis económico del derecho de sociedades, que se llama Mergers and the Market for Corporate Control, que podríamos traducir como fusiones y el mercado para el control societario. Fusiones y el mercado para el control societario, del profesor Henry Maney, artículo de 1965 que pueden encontrar en SSRN. Por último, si me permiten la inmodestia y reiterando que las cosas buenas están en inglés, yo tengo un librito publicado por Legis que se llama Análisis económico del derecho societario, que es como una especie de cartillita introductoria en que se habla de todos estos temas que hemos mencionado hace un momento. Pregunta, profesor, ¿debería el ordenamiento supongo que leo la siguiente colombiano pregunta. ¿Debería el ordenamiento jurídico colombiano, como medida regulatoria para mitigar los costos, problemas de agencias de accionistas, exigir estos deberes fiduciarios? Bueno, ese es un tema de una gran complejidad. Sí está muy analizado en el libro que les acabo de mencionar, y está analizado en otro libro que me olvidé señalar, que se llama La anatomía del of Corporate Law, de los profesores Henry Hansman y Ray Crackman, y ellos sí analizan muy detalladamente los problemas de agencia que existen en el contexto de las sociedades y muestran cuáles son las distintas soluciones que pueden darse a esa clase de problemas. Pero la respuesta es mucho más compleja de lo que a simple vista parece, porque mitigar problemas de agencia a través de deberes fiduciarios es un postulado demasiado amplio. Tal vez yo diría, sin dar una respuesta definitiva, que tal vez sí con el deber fiduciario de lealtad, pero no con el deber fiduciario de cuidado, que se ha atenuado de manera muy significativa y en los sistemas más avanzados prácticamente se ha suprimido hasta el punto de que hoy se permite estatutariamente exonerar a los administradores por violación del deber estatutario de cuidado, como se proponía también en el proyecto de ley número 70 del 2015, que lamentablemente no pudo convertirse en ley. Pero yo diría que algunos problemas de agencia se pueden, desde luego, atenuar mediante la aplicación de los deberes fiduciarios, en particular el deber fiduciario de lealtad más que el deber fiduciario de cuidado. Bueno, Flor de María Córdoba pregunta,
Una consulta para el doctor Villamizar, agradeciendo su respuesta. En un contrato en que una de las partes podría considerar incumplir porque es más beneficioso económicamente, ¿qué regla se puede incluir para disuadir el incumplimiento? Excelente, excelente pregunta. Fíjense ustedes cómo las cláusulas penales muy bajas son un incentivo para el incumplimiento contractual. Recordemos que en el análisis económico del derecho se considera que los contratos son por naturaleza incompletos, que no se pueden regular todas las situaciones que van a ocurrir y eso se debe a que existe una gran incertidumbre sobre el futuro, hay una gran complejidad en las relaciones jurídicas, en contratos grandes de tracto sucesivo. Y además hay una racionalidad limitada, como decíamos anteriormente, que impide prever todo lo que va a ocurrir en el futuro. Y por eso es que es bien probable que las partes se vean compelidas a incumplir. Muchas veces se vean incentivadas a incumplir. Por eso, por ejemplo, un mal diseño de una cláusula penal, en lugar de favorecer el cumplimiento, puede, por el contrario, hacer que la parte se vea compelida o impulsada a pagar la cláusula, a salirse del contrato y si encuentra una oportunidad mejor. Entonces, ¿cómo se hace para evitar que eso ocurra a través del análisis económico? Pues viendo las expectativas de las partes. Insisto, en el ejemplo que acabo de dar, si la prestación prevista es de 100,000 y la cláusula penal es de 50,000, pues si aparece una oportunidad mejor para el contratante, es muy posible que se quiera exonerar válidamente pagando la cláusula, con lo cual hay una actitud estratégica que obviamente no es recomendable, pero que sí tiene mucho que ver con el análisis económico. Nicolás Zorrilla Pujana nos cuenta, con el ejemplo del café, ¿usted considera correcto imponer límites legales a las ventas cuando las personas hacen ventas en corto plazo con una alta tasa de descuento muy alta, por ejemplo, la lesión enorme? A ver, no sé, no estoy seguro de que entienda bien la pregunta. Tratemos de dilucidarla porque está bien compleja. El ejemplo el ejemplo de las ventas de las tasas, ¿será? No. ¿Este evento cuál es? El ejemplo del café, imponer límites legales a las ventas cuando las personas hacen ventas en corto plazo con una tasa de descuento muy alta. No, yo no creo, si entiendo bien la pregunta, no creo que el legislador en forma alguna deba intervenir en las condiciones del contrato. Tampoco creo en todas estas teorías de la lesión enorme que deberían ya ir desapareciendo. Sobre todo la lesión enorme es completamente ajena al derecho mercantil. Me parece completamente absurdo que el legislador, por medidas puramente populistas, por ejemplo, imponga pagos a proveedores con plazos más reducidos de los que normalmente se daría. Esa norma que acaban de expedir de pleno arraigo populista que exige que se deben hacer pagos en 60 días o en 30 días, eso no tiene ningún sentido. Lo que hace es desestimular la contratación. El mercado tiene la capacidad de ajustarse. La lesión enorme no es nada distinto que un mecanismo que facilita el incumplimiento de los contratos, porque permite en ciertas circunstancias que un individuo que ha visto que no consideró útil el contrato, entonces pueda salirse de él acreditando que el precio está 2 veces por encima del valor de mercado o menos del 50% de ese precio. Esas son reglas paternalistas de las que existen en cantidades industriales en nuestro ordenamiento y que no hacen nada distinto desde el punto de vista del análisis económico que entrabar la actividad económica. Me refiero, por ejemplo, a otra extravagancia que es la famosa teoría de la imprevisión, que lo que hace es trasladarle a uno de los contratantes el riesgo por las circunstancias imprevistas que se puedan dar, como si eso no fuera una parte del riesgo del contrato, y que extrapolado a otros contextos, como el sector público, pues se convierte en una vena rota para el Estado y una fuente de abuso y de extorsión y de actividades estratégicas claramente contrarias al sistema. Yo me inclino mucho más por un sistema de autonomía contractual que aquí casi no existe. Prácticamente se nos ha vendido que hay una idea de libertad contractual cuando en realidad la cantidad de normas imperativas es tal que es virtualmente imposible
ejercer la voluntad contractual en un negocio jurídico. Recientemente vi un contrato aeronáutico de arrendamiento de un avión, donde encontré una cláusula que me pareció realmente interesante, una cláusula que permite excluir la fuerza mayor o el caso fortuito como elementos de incumplimiento del contrato. Es decir, el arrendatario asume ex ante, ab inicio, desde el momento de celebrar el contrato, la obligación de pagar los cánones independientemente de lo que ocurra. Puede venir una pandemia de proporciones bíblicas y, sin embargo, el arrendador ha, ha establecido previamente en el contrato que el arriendo hay que pagarlo, aunque los aviones no puedan volar. No, ¿por qué puede hacer eso? Si al arrendatario no le interesa, pues contrata en otro lugar el avión, lo va a arrendar en otro lado o no lo arrienda simplemente, o lo compra entonces si no puede someterse a esta cláusula contractual. Pero ¿cuál es la implicación frente a terceros de una cláusula de esta naturaleza? Ninguna, es un acuerdo interpartes. Entonces, volviendo a la pregunta del café, no, el Estado no debería intervenir. Esto es una relación puramente contractual. Las partes deben definir las condiciones, lo mismo que los proveedores con las grandes superficies. No hay ninguna razón para que la ley establezca un plazo específico. Es que uno diría en un contrato de compraventa, y el suministro es una compraventa continuada, hay dos condiciones básicas del contrato que son el precio y la cosa vendida. Y la tercera condición en todo contrato de compraventa es el plazo. ¿Cómo es posible que el plazo sea definido por la ley? Eso es algo ridículo que lo que hace es desincentivar ciertas relaciones y crear naturalmente un perjuicio para los pequeños proveedores que seguramente van a verse compelidos a condiciones más gravosas por el hecho de que la ley les exige un plazo específico. Por ejemplo, el supermercado puede perfectamente decir, listo, yo le pago a 60 días, pero el precio es otro. Y en esa medida se ajustan las condiciones del contrato, porque es el mercado, es la ley de la oferta y la demanda la que definen estos asuntos. Me encanta la pregunta porque nos permite una aplicación directa del análisis económico del derecho. Y ya por último, no es porque Rui Johanna nos pregunta, maestro, teniendo en cuenta retos como la precariedad o desactualización de normas como el Código de Comercio, respecto a temas comerciales específicos, como por ejemplo el leasing y el contrato de seguros, ¿qué recomendaciones tiene para los profesionales del derecho para afrontar dichos retos actuales? Bueno, el hecho de que el código esté desactualizado obliga a los particulares a diseñar contratos en los que se logren mecanismos más modernos, pero evidentemente la pregunta también resulta muy pertinente porque a portas como estamos de que se cumplan los 50 años de la expedición del decreto 410 de 1971 que adoptó el Código de Comercio por decreto, una de las propuestas que yo haría desde ya es que se derogue muy buena parte de su contenido, porque realmente estamos frente a una norma que no cumple con el criterio de eficiencia en los términos de Kaldor-Hicks, no está diseñada para hacer negocios eficientemente. En su mayoría son reglas obsoletas, llenas de formalismos que restringen la autonomía contractual, que dificultan las operaciones con múltiples costos de transacción y que desde luego no corresponden a los tiempos que corren. Entonces, desde ya habría que empezar a promover una reforma importante de todas las parcelas en que se divide el código. Fíjense ustedes que los únicos libros del Código de Comercio que se han reformado en virtud de la actividad del gobierno, en particular de la Superintendencia de Sociedades, son el régimen de sociedades, libro segundo, y el régimen de concursos o de insolvencia, que es el libro sexto. De resto, todas las otras boberías, como las llamo yo, siguen vigentes, el acto de comercio, el registro mercantil, por ejemplo, que se le impone a las personas naturales sin ninguna razón, la renovación de la matrícula, el régimen de títulos valores completamente obsoleto, el sistema de obligaciones y contratos que parece más de comienzos del siglo pasado que del siglo XXI, las reglas de transporte, todo realmente
se caracteriza por su anacronismo, por su arcaísmo, por su obsolescencia, y creo que hay una buena oportunidad también para Wikilawyers, con miras a los 50 años del Código de Comercio, de empezar un debate sobre todo lo que debe derogarse, todo lo que debe modificarse, todo lo que debe actualizarse en el Código de Comercio. Bueno, maestro, gracias nuevamente. De verdad que llevamos desde marzo viviendo unos días bastante complejos, unos muy oscuros y otros en donde personas como usted nos dan la luz, que significa la esperanza. Inclusive, como lo logramos ver en ese momento, en ese arco y con esa luz de fondo, significa plenamente lo que yo creo que yo y en representación de todos los asistentes estamos sintiendo. Usted nos ha dado una gran alegría. Dejó de ser un día oscuro, pasó a un día gris y ahora un día lleno de luz, al haberlo escuchado, al haber aprendido tantísimo como siempre lo podemos hacer a través de usted, pero sobre todo por inspirarnos. A mí personalmente me inspira en que no obstante tener tantísimo conocimiento, una hoja de vida que cualquiera podría envidiar de todo lo que usted ha hecho por este país y por todos nosotros, sigue siendo una persona tan supremamente humilde y generosa con su conocimiento. Infinitas gracias por ser usted, por llevar el nombre Muchísimas de Colombia gracias. siempre en alto Un y abrazo por a ser todos, esperemos un seguir en Wikilawyer contacto. más y por darnos esa última idea tan extraordinaria. Muchísimas gracias. Personalmente me hiciste absolutamente feliz y siempre será un orgullo contar con tu amistad. Están los colegas absolutamente felices y encantados con usted, asombrados de escucharlo, porque usted definitivamente es un ser extraordinario. Muchas Mil gracias. gracias, Catalina. Un abrazo enorme. Claro que sí. Y una feliz noche. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por confiar en nosotros, por ser Wikilawyers, por construir una comunidad académica en donde lo que importa es precisamente esto, construir un colegaje y que todos podamos ser parte de ella. Muchas gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo. Muchas gracias, maestro, nuevamente.